Por favor, vaya abriendo ahí su Biblia en el segunda de Crónicas capítulo 20, por favor. Segunda de Crónicas capítulo 20, y permítame darle alguna introducción de lo que vamos a hablar en esta tarde. El tema, ¿verdad?, de esta tarde, probablemente usted ya lo vio por ahí. Y el título es Cuando no sé qué hacer. ¿Alguna vez se ha sentido en esta condición de no saber qué hacer? Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que todos en algún momento pasamos circunstancias en la vida donde no sabemos qué hacer. Y esto nos mete en muchos problemas, la verdad, porque luego ese tipo de cosas nos meten en problemas por las decisiones que tomamos. Es que no sé qué hacer. Pues si no sabes qué hacer, pues no hagas nada, ¿verdad? Eso es lo más importante. Y déjeme decirle algo, al enfrentar los eventos difíciles en la vida, nos encontramos que en muchos de ellos no podemos hacer nada, y que la solución está más allá de lo que podemos aportar en nuestra fuerza, que está más allá de nuestros recursos, que está más allá de nuestros conocimientos. Simplemente no tenemos cómo solucionarlos. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué hacer en estos casos? Muchos optan por llenarse de pánico, ¿verdad?, cuando no saben qué hacer. Entran en depresión, hacen cuestionamientos, culpan a quien más cerca esté de ellos. Incluso algunos culpan hasta a Dios. Hasta algunos se salen por la puerta falsa. ¿Conoce la puerta falsa? ¿Ha oído hablar de esa puerta? ¿Cuál es? El suicidio. Sí, algunos toman esa puerta, ¿verdad?, del suicidio. Dice todo el mundo la conoce por la puerta falsa, porque pues eso no te va a solucionar ningún problema, ninguna situación. Al contrario, ¿no? Y la cuestión es de que muchas veces, ¿verdad?, la gente está tan agobiada, tan angustiada, tan estresada, tan afligida, que verdaderamente muchos ven imposible solucionar el problema o la situación que están viviendo, y toman este tipo de decisiones, ¿verdad? Y muchas otras que usted, no necesito enumerárselas, porque yo sé que todos hemos vivido situaciones en la vida en las cuales verdaderamente no sabemos qué hacer. Y de eso el Señor nos quiere hablar en esta mañana, ¿verdad? Para prepararnos en un momento dado, ¿verdad?, a este tipo de situaciones que vivimos. Pero ¿cuál debe ser la actitud del cristiano ante este tipo de eventos donde no hay nada que hacer? La palabra de Dios siempre es útil, ¿verdad?, lista a enseñarnos. Y en este pasaje del Antiguo Testamento nos dice claramente, ¿verdad?, que cuando no se tiene la respuesta y el problema cuando no se tiene la respuesta y el problema no tiene solución, Dios nos muestra qué es lo que sí podemos hacer cuando no hay nada que hacer. Y quiero que me acompañe, por favor, ahí al capítulo 20 de Segunda de Crónicas, en el verso 1, y léalo conmigo. Dice: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Dice: entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Vamos a leer hasta ahí. Vemos ahí un gran problema. Hay un gran problema. Josafat, que es el rey de Judá, está metido en un grave problema. Josafat, rey de Judá, enfrenta un serio problema como consecuencia, fíjese bien, de haber hecho una alianza incorrecta con Acab, el rey de Israel, por lo cual Dios le envía mensaje que serán juzgados y castigados por esta obra mala. Y dice en el capítulo 19, ahí en el verso 2, es más, ahí mire, ahí mismo, ahí está a un lado, vea el capítulo 19, verso 2,
Dice, y le salió al encuentro, déjalo desde el 1 por favor. Dice, Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Este rey estaba tranquilo, él iba en paz. Y llegó a su casa y le salió al encuentro, verso 2, le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Fíjese, fueron y le advirtieron, le dijo, oye, en otra versión le dice este vidente, ¿verdad? ¿Cómo te atreves a ayudar a los malvados haciendo alianza con los enemigos del Señor? Por haber hecho esto, la ira del Señor ha caído sobre ti. O sea, esto le pasó al rey Josafat. Entonces, por eso cuando comienza el capítulo 20 dice, pasadas estas cosas, o sea, lo que pasa en el capítulo 18 y en el capítulo 19, dice, entonces le sale al encuentro este vidente y le habla una palabra de parte de Dios, ¿verdad? Y le dice, ¿al impío das ayuda? Oye, ¿cómo, Josafat? ¿Al pecador le ayudas y amas a los que aborrecen a Dios? Bueno, pues por haber hecho esto, dice, ha salido de la presencia de Dios, ha salido ira contra ti por todo esto. El castigo que vendría en la forma de una invasión, el castigo vendría en la forma de una invasión por un grupo de enemigos de Judá. Y este evento histórico ocurrió en el año 851 a.C. ¿Y por qué le platico todo esto? Bueno, ahorita me va a entender por qué le estoy dando una breve historia de lo que había pasado en la vida de Josafat, para que pueda ver la grandeza del poder de Dios en la vida del rey Josafat, como también es en la vida de nosotros. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Créanmelo. Y así va a ser. Entonces, ahí está, ¿verdad? Entonces, esto sucedió en ese tiempo. La unión, fíjese, la unión de todos estos pueblos enemigos de Judá hizo que el número de sus guerreros fueran muy numeroso, lo que ponía en desventaja total a la nación de Judá, por lo que antes de que esta invasión empezara la guerra ya estaba decidida. O sea, era tanto el ejército que se levantaba contra el rey Josafat y contra Judá, eran cantidades grandes de guerreros de los que iban a ir a pelear. Entonces la guerra ya estaba decidida, o sea, ya estaba perdida para Judá. ¿Por qué? Por tanto, por los ejércitos tan grandes que iban en contra. Entonces ya prácticamente la guerra ya estaba decidida. Josafat y su nación no podían hacer nada para poder salir victoriosos de esta guerra que en muy corto tiempo iban a enfrentar. Ante esta situación, Josafat tuvo temor. Y es la reacción que cualquier persona, si tuvieran que enfrentar algo semejante, ¿verdad? Pasaría. Por lo que Josafat estaba asustado, se mostraba ansioso y aprensivo. Y este rey y su nación no tenían nada que hacer, solamente esperar que llegaran los invasores, no los invasores del espacio, los que andaban ahí, los del ejército. Que llegaran los invasores y los derrotaran en forma terrible y sufrirían las consecuencias causadas por estos hombres que los iban a derrotar y dominar. Todo estaba perdido. Acuérdese de esa parte. Todo estaba perdido para el rey Josafat y la nación de Judá, porque el ejército que venía contra ellos era mucho más grande que lo que ellos tenían. Todo estaba perdido, era una guerra perdida, ya estaba decidida, todo estaba perdido, nada se podía hacer, solo esperar la derrota y sus consecuencias. Eso era todo lo que sucedía. Josafat conocía bien a Dios, y en la actitud que decide tomar ante esta invasión inminentemente que van a enfrentar, ¿verdad? Nos enseña algunas cosas que se deben de hacer cuando aparentemente no hay nada que hacer. Pero contrario a lo que una persona en forma lógica haría, pero contrario a lo que una persona en forma lógica haría, Josafat decide hacer cosas que nadie en su sano juicio
haría, pero cuando se conoce a Dios, podemos ver que cada una de sus acciones de este rey son las acciones más adecuadas. Y esto le llevó a tener un desenlace que ni él mismo imaginaba. Y sabe, eso sucede en nuestras vidas. Cuando tenemos situaciones o problemas en la vida, siempre andamos buscando las soluciones humanas más pronto. Tienes un problema económico y luego andas buscando a ver a quién le vas a pedir, o cómo vas a conseguir dinero, o qué banco te puede prestar, o qué puedes vender de tu casa, o qué puedes empeñar, buscas un montón de soluciones para tratar. Humanamente esas son las reacciones lógicas. Pero Josafat decide hacer cosas que nadie en su sano juicio haría, pero cuando se conoce a Dios podemos ver que cada una de esas acciones de las que hizo este rey son las más adecuadas, créamelo. Y al final usted va a ver el desenlace que ni el mismo rey Josafat se imaginaba que vería. ¿Qué hizo? Dice en el verso 3 que leímos que entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Dios e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Por allí dicen, ¿verdad? Dice la gente, no estoy de acuerdo y yo sé que usted tampoco está de acuerdo. Por allí dicen que cuando ya todo lo veas perdido, entonces busca a Dios. Así dice mucha gente. Dice, no, ya si ves que está perdido, pues busca a Dios para que te ayude. Qué error tan más grande, de verdad, qué error tan más grande. Josafat nos enseña que ante esta situación tan difícil, en lugar de buscar consejo humano y ayuda humana y huir, él prefirió primero buscar a Dios y empezó con las 3 actitudes más ilógicas, fíjese, las 3 actitudes más ilógicas ante esta situación que enfrentaba. Es más, son las acciones más antibélicas que se pudieran pensar. Y si él hubiera vivido en este tiempo, hubieran sido 4 acciones antibélicas. Le hubiera agregado abrazos y no balazos. Pues oiga, es que venían un chorro de ejército contra ellos. Entonces él hubiera dicho, pues voy a agregar otra más, abrazos y no balazos. Aunque no funcione, ¿verdad? Aunque no funcione esa estrategia, pero lo hubiera agregado. Pero no se crea, estoy bromeando. Entonces, este rey tomó 3 actitudes más ilógicas ante la situación que enfrentaba. Y le repito, son las acciones más antibélicas que se pudiera pensar. Y a lo mejor lo pongo a pensar y le digo, a ver, ¿qué tipo de acciones tomaría este rey así, antibélicas? Número 1, humillarse. Número 2, consultar a Dios. Número 3, dejar de comer. Y no porque a través de dejar de comer, o sea, no a través del ayuno le iban a hacer ahí a Dios manita de puerco, ¿verdad? Para que se concediera todo lo que ellos estaban pidiendo. No, el motivo del ayuno era para sacrificar la carne y ser más sensibles a conocer el propósito de Dios. Humillar, ¿qué es humillar? Humillar es colocar algo en el poder bajo y en el control de otra persona, es conceder. Esta actitud nos habla de someterse a la autoridad de Dios, reconociendo quién es Él. Y esto lo hizo para buscar y consultar su dirección, reconociéndolo como el Dios Todopoderoso. Finalmente anunció con la autoridad que tenía como rey que la población se abstuviera de tomar alimentos durante un determinado tiempo para dedicarlo a la oración. De esta forma, nada les iba a distraer al estar presentando esta petición. Y Josafat pudo pedir liberación, demandar que Dios los librara, que les diera guerreros valientes y muchos armamentos. Fíjese, él podía haber pedido eso, ¿verdad? Él conocía a Dios y le digo, él podía haber orado, Señor, demanda que Dios líbranos, que les dé guerreros valientes y muchos armamentos. Pero en lugar de ello, se sometió en humildad a la dirección de Dios y lo mismo demandó de toda su nación.
El primer paso para llevar a cabo cuando no hay nada que hacer es reconocer que Dios es todopoderoso y que sin Él estamos perdidos. ¿Está de acuerdo? Fíjense, Josafat vio que la guerra estaba perdida, pero él tenía algo bien importante. Él conocía a Dios y sabía que con Dios nada está perdido. Y confió. Y lo que me gusta es cómo llevó a la nación, a toda la nación, no solamente él era el rey, pero llevó a toda la nación a dejar de tomar alimento, ¿verdad? Para someterse a la oración y estar sensibles a lo que Dios les iba a mostrar. Y esto yo lo llevo al plan familiar, fíjese, y lo decía yo en la mañana. Muchas veces nosotros como familia, haga de cuenta, el papá tiene problemas, ¿verdad? Tiene problemas económicos, tiene problemas financieros, tiene problemas de trabajo, tiene problemas, alguna enfermedad, o tiene situaciones, ¿verdad? Y muchas veces el varón se queda ahí de que dicen, oye, pues habla con tu esposa. No, es que no la quiero preocupar. Y a veces habla con la esposa y luego, oye, pues platíquenlo con los hijos. No, es que no queremos preocuparlos. Pero ¿sabe qué? Al contrario. O sea, me gusta mucho la actitud de Josafat, que a toda la nación le llamó y pregonaron el dejar de comer precisamente para dedicarse a la oración. Y eso es lo que tenemos que hacer como familias, unirnos en los tiempos difíciles para clamar, ¿verdad? A Dios y pedirle, ¿verdad?, la ayuda. Yo recuerdo, ¿verdad?, en una ocasión durante la pandemia estábamos pasando por un tiempo que nos agobiaba muchísimo en la familia, ¿verdad? Y era la cuestión de que mi hija la mayor, ¿verdad? Ya había perdido un bebé, entonces se embarazó por segunda vez, su embarazo era de alto riesgo y estábamos ahí, ¿verdad? Y entonces dijimos, ¿saben qué? Hoy en la noche nos vamos a poner a orar, ¿verdad? Por esta situación, estaba en pleno tiempo de la pandemia. Yo recuerdo que no había iglesia, ¿verdad? No nos podíamos reunir en ese tiempo. Y yo me acuerdo que ahí, ¿verdad?, en el comedor de casa, ¿verdad?, estábamos mi esposa, mis hijos, mi yerno, ¿verdad? Y comenzamos a orar, pues no solamente por lo que mi hija estaba pasando y por lo que estaba sucediendo, sino por la situación que estábamos viviendo en ese tiempo, de verdad. Y entonces todos como familia nos unimos en oración y presentamos a Dios toda esta necesidad. Y al final, bueno, Dios nos bendijo, ¿verdad?, con la respuesta que nos dio. Pero sabe, esto debe de ser un estilo de vida en nosotros los cristianos. Y hemos hecho muchas cosas que, no, para que los hijos no se preocupen, para que la esposa no se preocupe, que para el esposo no se preocupe. Pero al contrario, tenemos que estar unidos como familia, ¿verdad? Para pelear juntos en oración. Y no estoy hablando, le digo, estamos tomando una acción antibélica. Orar juntos, humillarnos juntos, orar juntos, consultar juntos la dirección de Dios y ver la mano de Dios, ¿verdad? Actuando sobre el problema, necesidad, enfermedad o situación que estamos viviendo. Y lo ocupamos, lo necesitamos como cristianos, y más en estos tiempos que están difíciles, la situación que estamos viviendo cada día, ¿verdad? Cada día está peor la situación y muchos padres no saben qué hacer con sus hijos. Muchos padres, sus hijos van creciendo y ya no quieren venir a la iglesia y luego dicen, no sé qué hacer. Pues esto es lo que tienes que hacer: humillarte, consultar a Dios y poner en las manos de Dios, ¿verdad? Y decirle a tu esposa y a tus demás hijos, ¿saben qué? Ayúdenme, vamos a orar por tu hermano que no quiere conocer a Dios, vamos a orar por tu hermano que no quiere congregarse, vamos a orar por tu hermano que está pasando esta situación. O juntar a los hijos y la mamá y decirle, hijos, vamos a orar por tu papá que está en una situación difícil en el trabajo, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero como familia. O sea, Dios no nos ha llamado a ser llaneros solitarios. Y menos cuando tenemos una familia donde podemos echar mano y orar todos juntos por una situación que está ahí, de verdad, que está apremiante a nuestra vida, ¿verdad? Y que nos puede afectar en un momento dado, ¿verdad? Sino que luego
esa es la medicina preventiva, y casi por lo regular el ser humano siempre echa mano de la medicina curativa. Ya cuando tienes el problema encima es cuando le dices, oye, ayúdame a orar por este problema. Pero ¿por qué no oramos cuando el Señor nos está previniendo? Es como la familia, ¿verdad? De que tú ves que tu hija anda con un novio que no es cristiano, y entonces tú comienzas, ¿verdad? Ay, esta muchacha, ay, y no es cristiano, pero está, ¿verdad? Y a veces tienen más fe para tonterías que de verdad para creerle a Dios. La Biblia dice, no te unas con un yugo desigual, y luego al rato tienen más fe para decir, no, pero ella lo va a convencer, ella lo va a ganar para el Señor, y el rato están metidos en un montón de problemas, ¿verdad? Y en lugar de haber orado por tu hija en esa situación antes de tiempo, antes de que ella se casara, antes de que tomara una decisión de ese tipo, y no ya cuando se casa y el esposo la golpea, y luego llega borracho y todo eso, y la hija llorando, ¿verdad? Llega a tocar a la casa de los padres y, papá, es que mi esposo me golpea y llegó borracho y me anda persiguiendo por toda la casa con un cuchillo. Pásate, hija, vamos a orar para que Dios haga un milagro. No, eso se llama medicina curativa, y Dios siempre a través de su palabra nos enseña la medicina preventiva. Y por eso tenemos que estar esta parte. Y a mí me encanta ver lo que Josafat hace con toda la nación, porque el problema no era de Josafat, el problema afectaba a toda la nación. Y los estaba reuniendo para decirles, apóyenme. El primer paso para llevar a cabo cuando no hay nada que hacer es reconocer que Dios es todopoderoso y sin Él estamos perdidos. Ya les dijo, ¿saben qué? Vamos a dejar de comer, vamos a buscar la oración. Pero no se quedó ahí. ¿Qué más hizo? Pidió socorro, pidió ayuda. Ve el verso 4 del capítulo 20. Dice, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Fíjese, se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Ahí está. La nación se unió en un mismo sentimiento, presentando una misma petición. Lo que querían es que Dios les ayudara ante esta situación que era imposible de resolver, por lo que vinieron ante su presencia. Es vital acudir a Dios ante cualquier situación. Ante cualquier situación. Hermano, no deje fuera a Dios. No deje fuera a Dios. Y déjeme decirle algo. Esto va para los varones. Varones, tú y yo somos los primeros responsables de la situación de nuestra familia. El rey era responsable ante la nación de los enemigos que se estaban levantando contra él. Él sabía que tenía la responsabilidad de toda la nación. Tú y yo sabemos la responsabilidad que tenemos de toda la familia. Por eso y nada más por eso, tú y yo necesitamos tener una mejor relación con Dios cada día. Necesitamos buscar a Dios cada día para como cabezas tomar las mejores decisiones, poner los problemas, las situaciones en las manos de Dios y clamar a Dios. Somos los primeros responsables, varón. No es la esposa la que te tiene que cargar a ti, eres tú. Eres tú el que tiene que dar la cara delante de Dios en todas las situaciones, y principalmente en el área espiritual, porque así Dios lo ha establecido. Y por eso muchas familias no están funcionando en el orden de Dios, y hay un desastre en las familias. Hay un desastre, hay las familias disfuncionales, y no estoy hablando de las familias que no conocen a Dios, estoy hablando de familias cristianas donde el esposo se hace a un lado y le deja todo el paquete a la mujer, ¿verdad? No, pues tú habla, no, tú ora, no, tú ve a la escuela a ver qué te dicen del hijo, no, tú varón, tú eres el responsable. Y a lo mejor vas a decirme, es que yo no tengo tiempo. Sí, pero si tus amigos te hablan y te invitan a jugar fútbol o a jugar otra cosa, te aseguro que te darás el tiempo para ir. Y ¿por qué? Porque siempre tiene uno tiempo para lo que le interesa. Gracias por ese amén. Y lo vemos aquí porque mire, la gente viene a consejería o nos habla, oiga, necesito una consejería. No, pues a tal, oiga, no, pero pues es que yo no puedo.
Es que a tales horas yo no puedo. Y si usted habla al doctor y busca una cita con el doctor y el doctor le dice que es la única cita que usted que tiene y que le urge, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿La va a dejar o la va a tomar la cita? Tenemos tiempo para lo que nos interesa. Y le repito, varón, somos los primeros responsables delante de Dios. Tristemente, hemos pensado en reuniones para varones, pero ¿sabe qué? No vienen. Ellos dicen abrazos y no balazos. No, y no vienen. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra de Dios nos confronta. Nos confronta y no nos gusta que nos confronten. No nos gustan que nos digan nuestras verdades. Es vital acudir a Dios ante cualquier situación. Dios estaba listo para ayudar, pero a veces, fíjese, Dios, ahora yo le pregunto, ¿usted cree que Dios está listo para ayudarnos? ¿Sí o no? Sí, Dios está listo para ayudar, pero a veces el orgullo, la incredulidad y el pecado hacen que el hombre no lo haga, no busque a Dios. Dios no es nuestro último recurso, grábeselo bien. Dios no es nuestro último recurso. Dios debe ser nuestro primer y único recurso. Solo después de abandonarnos a sus manos, entonces debemos proceder a hacer lo que Él nos ilumine y nos guíe. Es lo que tenemos que hacer, créanmelo. Y sabe, y no olvidar lo que hemos vivido como cristianos. No olvidar lo que hemos aprendido, de verdad. Se nos olvida. Se nos olvida. Vea, siga leyendo el verso 5 conmigo, por favor. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todas los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Fíjese, o sea, Josafat reconocía todo esto. Josafat, al dirigirse a la nación, hace algo pero muy importante. Les recuerda el linaje al que pertenecían, ya que habían sido llamados y separados por Dios. Conocían a Dios porque sus antepasados les habían enseñado sobre Él, algo que tenían como un enorme privilegio que no merecían ni era vital, que todo lo había recibido a través de los tiempos como bendición y que no debería de olvidar. Hace poco estaba leyendo un estudio, ¿verdad?, de por qué los cristianos se alejan de la iglesia o por qué dejan de asistir a la iglesia, ¿no? Y entonces tocaba el punto de los hijos, tocaba el punto de que por qué los hijos dejan de ir a la iglesia o simplemente no quieren asistir. Entonces estaba leyendo ese artículo, está muy bueno, la verdad, ese tema de por qué los cristianos se alejan de las iglesias. Y entonces cuando tocaba el tema de los hijos, decía esto que yo le estoy compartiendo, algo muy importante, decía: háblales a tus hijos de todas las maravillas que Dios que ha hecho en tu vida, de dónde Dios te rescató, de dónde Dios te sacó, que tus hijos conozcan la gloria de Dios a través de todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Háblales a tus hijos. Dice, muchos de nuestros hijos, es lógico, están acostumbrados, nacen en una iglesia cristiana, están ahí en la iglesia cristiana toda la vida, ¿verdad? Pero muchos de ellos no son convertidos, dice, y bueno, se acostumbran a escuchar lo que les enseñan en las clases. Pero habla con tus hijos y tú muéstrales y diles todo lo que Dios, todas las glorias, todo lo que Dios ha hecho en tu vida, para que ellos vean de dónde Dios te ha traído y puedan glorificar a Dios junto contigo.
Y ellos el día de mañana le van a dar gracias a Dios por la vida de sus padres, ¿verdad? Decir, Señor, gracias, ¿de dónde rescataste a mi papá? ¿De dónde sacaste a mi mamá? Mi papá lo sacaste del alcohol y a mi mamá la sacaste del chisme, pero gracias, Señor, ¿verdad? Bueno, pero es esa parte. Y sabe, y a Josafat no se le olvidó todo esto. Cuando hacemos un inventario de lo que Dios hace por nosotros cuando hacemos un inventario de lo que Dios ha hecho en el pasado, lo único que nos lleva es a reafirmar las promesas de Dios, que nos muestran la fidelidad y el amor que Dios nos ha dado. Y lo que Josafat y la nación de Judá sabían a la perfección es que Dios tiene el dominio y la autoridad sobre todo reino y nación en este mundo, y que no hay nadie que pueda enfrentar a Dios. Él es soberano, Él es todopoderoso, sus tiempos son perfectos y podemos descansar en lo que Él es y quién es Él. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. No se le olvide nunca lo que Dios ha hecho por usted. No se le olvide, glorifíquelo, testifique lo que Dios ha hecho en su vida y principalmente con su familia. No se canse de darle la gloria a Dios por lo que Dios ha hecho. Hace unos días estaba yo ahí estudiando, ¿verdad? Y entonces llega mi esposa y me dice, Toño, te quiero decir algo. Y ya cuando me dice eso, ay, nanita santa, ¿ahora qué? Y ya me comienza a decir, Toño, te quiero decir algo. Y yo me le quedaba viendo como diciendo, a ver, ¿ahora qué? Porque casi siempre que me dice, pues me ubica y me pone mi recia, espiritualmente hablando, no físicamente, para que no piense mal. Y entonces me dice, fíjate que le doy gracias a Dios por tu vida y a ti también por la decisión que un día tomaste de no tomar. Dice, porque tú no te imaginas cómo ha impactado en la vida de tus hijos, en la vida de tus sobrinos, en la vida de mucha gente a tu alrededor. Dice que a mí me lo comentan y me lo platican. Dice, y eso ha impactado. Dice, y esa fue una decisión que tú tomaste de cuando tú conociste a Dios, ¿no? Dice, y pues eso ha sido una bendición. Y yo te animo a que de verdad le sigas echando más ganas todavía, de verdad. Porque no te imaginas cómo ha sido de verdad testimonio lo que Dios ha hecho en tu vida. Y yo le digo, gracias, pues sí, gracias. Y qué padre, ¿no? Qué padre cuando tú escuchas esa parte, ¿no? Como también escucho muchas cosas que luego a veces me tiene que ubicar, que no me gusta la verdad cuando me las dice, ¿verdad? O sea, porque pues le repito, como le dije hace rato, a nadie nos gusta que nos digan nuestras verdades y sobre todo porque somos carne, seguimos siendo carne y no nos gusta, ¿verdad? Y yo digo que cuando me dicen así, siento como que cuando pone usted el pedazo de carne asada ahí en la lumbre y que nomás se oye que chilla la carne, ¿verdad? De ahí quemándose toda la grasa, así, de esa manera, ¿no? Entonces, pero sé que es necesario, ¿no? Y así está. Entonces, la familia tiene de verdad, tenemos que recordar por dónde Dios nos ha pasado, por dónde Dios nos ha llevado, ¿no? O sea, ahora que hace 8 días estaba en Veracruz y yo estaba compartiendo algo de los matrimonios el sábado pasado, antepasado, y entonces yo dije algo, ¿verdad? De cómo la necesidad que tuvimos cuando mi esposa estaba embarazada de mi hija la mayor, que tenía un estómago de este vuelo, ¿verdad? Y tenía el antojo de una piña y me pedía 10 pesos y yo no se los podía dar porque no los tenía en la bolsa. Y yo platicaba ese testimonio y yo decía, o sea, Dios de verdad nos hizo pasar tiempos difíciles, pero maravillosos, porque la verdad no nos quejamos, al contrario, sabíamos, ¿verdad?, que Dios tenía cuidado de nosotros y cero menos. Entonces, al terminar la reunión, se me acercó un señor y me dijo, oiga, ¿cree que le dejen pasar piñas para Guadalajara? Y le dije, y ese señor tenía una huerta de puras piñas, ¿no? Entonces le dije, no, pues sí, pero ¿sé cuál es el problema? La cuestión sanitaria, luego nos las quitan y eso.
Bueno, pero ¿sabe qué? Para que no se vaya con el antojo, le voy a traer mañana unos topper con piña picada, con piña miel. Era piña miel. Y en la mañana del domingo nos llevó unos topper, de verdad. Me dijo, pruébela. Y yo no me gusta comer nada cuando voy a compartir. Y yo iba a compartir, pero abrí el topper y estaba la piña. Me dijo, no, pues es que ayer que estaba hablando de lo de su esposa, que tenía ganas de una piña, fíjese. Le dije, sí, le dije, fíjese, esta piña hubiera sido oro molido para mí hace 35 años. Le digo que no tenía 10 pesos para darle a mi esposa. Y tú volteas a ver de dónde Dios te ha traído. ¿Y sabes qué? No te queda más que una palabra en tu boca: agradecimiento para Dios. Muchos cristianos somos malagradecidos, de verdad. De verdad. No valoramos lo que Dios ha hecho, porque pensamos que todo lo que hemos recibido era porque lo merecemos. ¿Y sabes qué? Tú y yo no merecemos nada. Nada. Lo único que merecíamos, ¿qué era? ¿La qué? Y sin embargo, Dios en su bondad y en su misericordia ha extendido sus manos hacia nosotros, y de todos modos nosotros de verdad no somos agradecidos con Dios. Y son de las maravillas por donde Dios nos ha hecho pasar, y Dios nos ha traído, y de esta aquí nos podemos, yo sé que yo le puedo platicar muchísimas maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida, y yo le puedo decir ahí, a ver, Vicky, sube, compártenos las maravillas que Dios ha hecho, Chava, y cualquiera de los que están aquí, Julio, Zaira, vengan, y todo el mundo nos pasaríamos meses y años a lo mejor platicando ahí todas las maravillas que Dios ha hecho, pero recordamos de verdad a Dios con agradecimiento. Y esto es lo que hizo Josafat. Josafat comenzó a reconocer todo lo que Dios era. Comenzó a reconocer a Dios todo lo que Dios era, y comienza de verdad a que la gente recuerde, ¿verdad? Recuerde todo lo que pasa, y le dice, se lo voy a leer otra vez el verso 5 y 6, dice: Josafat se puso de pie en la asamblea de Judá. Déjenme leérselo en otra versión, el verso 5 y verso 6. Dice, en el templo del Señor, frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante a la asamblea de Judá y de Jerusalén, y dijo: Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna todas las naciones? ¿Cuántas? Ok. Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? ¿Y no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Y mire, es que había pasado algo. Estos ejércitos de Moab, de todos estos, los amonitas, los moabitas, todos estos, fíjese, cuando el pueblo de Israel venía a la tierra prometida, Dios les dijo que no pasaran por ahí, por donde estaban estas tierras, estos pueblos, y les dijo, Dios le dio una instrucción al pueblo de Israel que no los destruyera. Y por eso Josafat ahora le está diciendo, dice: Dios de nuestros padres, dice, no está en tu mano, dice que Dios, el verso dice, es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistir. ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? Fíjese, o sea, Dios les había dicho, no los destruyan, no pasen por ahí, todo eso. Pero el Señor nada hace sin sentido. Tarde que temprano el Señor sabía que eso lo iba a utilizar en la vida del pueblo de Israel para glorificarse Él. Dios se iba a glorificar con lo que eran esos pueblos. Pasaron muchos años, sí, pasaron mucho tiempo, pero sin embargo Dios iba. Y Josafat, al dirigirse a la nación, hace algo muy importante: les recuerda el linaje al que pertenecían, ya que habían sido llamados y separados por Dios. Entonces les comienza a recordar todo. Y cuando hacemos un inventario de lo que Dios hace por nosotros en el pasado, de verdad lo único que nos lleva es a reafirmar las promesas de Dios, ¿no? Y ahí está. Y Dios, y
entonces Dios tenía todo. Josafat sabía que Dios es soberano y que estaba en control de todos los eventos que estaba viviendo, y podían descansar en las decisiones de Dios, ya que estas son buenas. O sea, Josafat lo sabía porque conocía a Dios. Él sabía que podían descansar en las decisiones de Dios, ya que estas eran buenas. Entonces él podía hacerlo. Y cuando tenemos esa relación con Dios, cuando de verdad conocemos a Dios, podemos descansar en la decisión que Dios tome, porque sabemos que Dios no se equivoca y que Dios tiene todo en control. ¿Sí o no? ¿Y qué hace? ¿Qué sigue haciendo? Vaya conmigo al verso 7, por favor. Dios nuestro, dice: ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre. ¿Sí? Fíjese, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás. ¿Y qué? Y salvarás. Pero créalo. Tú nos oirás, ¿y qué? Y salvarás. El saber quién es Dios llevó a este rey a poder decir que no solo Dios era el Dios de sus antepasados, sino también era el Dios de él y de su nación. Así como no nada más era Dios de mis padres, ahora es mi Dios y es Dios de mi familia también. Y va a ser el Dios de nuestros nietos el día de mañana, si seguimos sembrando lo que tenemos que hacer en nuestra familia cada día. Hasta la segunda, tercera, cuarta y quinta generación, seguir cada día más, ¿verdad? Y Josafat sabía a la perfección la historia de su nación y cómo Dios les había constituido desde que llamó a Abraham para ser una nación, y que la tierra que habitaban Dios se las había dado para siempre. No solo tenía este conocimiento, sino Josafat sabía la razón de haber construido un templo a Dios, y que podían ir a este lugar a presentar en voz alta y con gran intensidad, de verdad, y solicitar la ayuda de Dios. Mire, conocer a la perfección su pasado, los convenios de Dios y su presencia le proyecta al hombre una confianza total en Dios, al reconocer que su fidelidad nunca cambia. Créamelo, la fidelidad de Dios nunca cambia. Josafat fue uno de los reyes más fieles del reino de Judá. Fue un rey que confió en Dios y trató de hacer lo que al Señor le agradaba, y principalmente no sirvió a dioses extraños. Él fue fiel a Dios. Pero como todos nosotros lo sabemos, hay situaciones que vienen a nuestra vida en las cuales no sabemos qué hacer. Y ese momento fue cuando contra el rey Josafat venía una gran multitud de ejércitos para hacerle la guerra. Y en nuestra vida, ¿en qué situaciones el día de hoy no sabemos qué hacer? Aplicándolo a nuestra vida, ¿en qué situaciones el día de hoy no sabemos qué hacer? ¿Qué decisión tenemos que tomar en lo que verdaderamente no sabemos qué decidir? Posiblemente no sabemos qué hacer con los problemas económicos que estamos pasando. Quizás no sabemos qué hacer con los problemas laborales que estamos sufriendo. Quizás no sabemos qué hacer con los problemas de nuestro matrimonio. Quizás no sabemos qué hacer con el diagnóstico de la enfermedad que nos han detectado. Definitivamente todos hemos pasado alguna vez por situaciones en la vida en las que no encontramos el camino. Situaciones en las que definitivamente no sabemos qué hacer y nos sentimos abrumados porque nos sentimos impotentes ante las situaciones que estamos viviendo. Al igual que Josafat se sintió impotente ante esa gran multitud. ¿Qué tenemos que hacer en esos momentos en los cuales nos sentimos abrumados por las situaciones en las que no encontramos la salida? Que nos sentimos impotentes, pues no sabemos qué hacer. Tenemos que reconocer que solamente somos humanos. En el verso 3, regrese al verso 3, dice:
Entonces entonces Josafat, o sea, él tuvo temor, dice, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Dios e hizo pregonar ayuno. Fíjese, vea la parte 12 del verso 12, la primera parte del verso 12. Dice, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Fíjese, o sea, el rey Josafat tuvo la reacción normal de todo ser humano. Él tuvo temor de no tener la fuerza necesaria para enfrentar un ejército tan grande. Tuvo temor de ser derrotado, tuvo temor de perder su reino. Recordemos que somos humanos y la primera reacción ante los grandes problemas es sentir temor. Nosotros cuando no sabemos qué hacer también sentimos temor. Sentimos temor a equivocarnos en la decisión que vamos a tomar, temor de dejar un buen trabajo por otro. Sentimos temor cuando nos diagnostican una enfermedad muy grave. Sentimos temor cuando somos amenazados. Sentimos temor cuando las deudas son muy grandes y no tenemos lo suficiente para pagarlas. Y recuerdo esto de, sentimos temor cuando somos amenazados. Y yo lo he platicado en una ocasión y lo platiqué hoy en la mañana y le recuerdo ahora que el año pasado tuvimos la experiencia de estar en un hotel en California, de esos hoteles que llega con el carro hasta el cuarto, ¿verdad? Y casi falta nomás que le abra la puerta y mete el carro, ¿no? De esos hoteles, que pues toda la gente que pasa por la calle puede ir tocarla. Entonces en esa ocasión eran las 4:30 de la mañana y estábamos mi hija, mi esposa y yo dormidos, y a las 4:30 llegaron a tumbarnos la puerta ahí, pero a golpes. Se oían los golpes de tal manera, pero de una manera fuerte, ¿no? Y con puras malas palabras. Entonces yo estaba dormido y mi esposa me despertó, me dijo, Toño, ¿se quieren meter a la habitación? Y pues todo medio dormido, ¿verdad? Y mi hija se le despertó y estaba hablando a la recepción, donde ella estaba pidiendo ayuda a la recepción, que vinieran a auxiliarnos, ¿verdad? Porque se nos querían meter al cuarto. Y mi esposa estaba orando, ¿verdad? Ahí estaba orando hasta en lenguas. Y pues yo estaba ahí todo somnoliento, ¿verdad? Y yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y lo primero que hice, agarré el celular, ¿verdad? Y se los mostré, ¿verdad? Porque me decían, ábrenos, hijo de no sé quién. Y yo dije, pues conoce a mi familia, yo creo. Y entonces, pero así con golpes y con malas palabras. Entonces yo agarré el celular y se lo mostré. Y le empecé a marcar, ¿verdad? Como diciéndole, voy a marcarle a la policía. Y sí, marqué al 911. Entonces ya me contestó una señorita, ¿verdad? En español. Y entonces yo le empecé a dar todo lo que estaba sucediendo. Y entonces, y ella me seguía cuestionando. Y le dije la ubicación, le dije todo. Y entonces, y me seguía haciendo preguntas y ya estaba yo desesperado. Y dije, señorita, de aquí a que me cuestione, se me van a meter y tengo en riesgo a mi esposa y a mi hija. Me dijo, no se preocupe, el reporte ya está levantado y la patrulla va en camino. Y pues nosotros estábamos ahí, ¿verdad? Ahora sí, confiando en lo que Dios podía hacer por nosotros. Pero ¿había temor? Sí había temor. Y mi temor principal, para mi esposa el otro día me decía, fíjate que mi temor era mi hija, o sea, Michelle, mi hija, ¿verdad? Que iba con nosotros. Le dije, yo, mira, en lugar de que te preocupara yo, te preocupaba más por la hija. Y yo le decía, no, pues para mí el paquete era doble, porque eras tú y era la hija. Y eso me hablaba de la responsabilidad espiritual, que le repito que le comentaba hace rato. Me hablaba de la responsabilidad espiritual que tenemos como cabezas en el hogar. Yo tenía ahí mi responsabilidad, mi esposa y mi hija, de que se metieran y no sé qué tantas tonterías. Ya los golpes que a mí, eso yo le decía, eso pasa a otro término, pero ¿qué le podían hacer a mi esposa y a mi hija, no? Y o sea, cargas con el paquete y sientes temor de sentirte amenazado, pero no se te olvida de que hay alguien más fuerte y más poderoso que ellos. ¿Y sabes qué? Pasaron 10 minutos en silencio y vuelven a tocar. Pero cuando abro la ventana, ya era el sheriff, era la policía. Y vimos la mano de Dios, porque se fueron.
antes de que llegara la policía, ¿no? Pero podían haberse metido, y el temor está ahí. El temor está ahí. ¿Sabe por qué? Porque somos humanos. Somos humanos y podemos sentir temor a equivocarnos en la decisión que vamos a tomar. Aun cuando estamos por cambiar de trabajo, es que no sé si tomo la decisión o no. No sé si es que sí me ofrecen mejor acá este trabajo y me van a pagar más y voy a ganar esto y voy a ganar esto. Pero tienes temor, aun cuando tienes todo bien bonito y te dicen, te vamos a dar tanto y te vamos a dar un coche del año y te vamos a dar esto y esto y esto y esto, pero sigue habiendo un temor porque no sabes qué hacer. Cuando estás amenazado y dices, no sé qué hacer. Cuando te diagnostican una enfermedad y que es grave y que tienes en la mano el resultado y lo volteas a ver y tú dices y piensas, no sé qué hacer. Déjeme decirle algo. En esta congregación no tomamos las cosas a la ligera, créanme lo que no. Yo he aprendido mucho del pastor Chuy y veo esa parte del ser humano, de que somos humanos y que necesitamos la ayuda de Dios, porque yo muchas veces me he acercado con él y le he dicho, oye, fíjate que tenemos este problema así, 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 y yo voy con él precisamente como pastor principal y pongo el problema, ¿verdad?, o la situación en sus manos, ¿verdad?, y le comento, fíjate que está esta situación así, 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 este problema y esto. Y digo, ¿cómo ves? ¿Qué hacemos? Y en algunas ocasiones él me ha dicho, no sé qué hacer. ¿Por qué mejor no buscamos a Dios y le preguntamos? Y eso a mí me da una seguridad de tener un pastor así, porque sé que no toma las cosas a la ligera. Y eso lo he aprendido porque en la vida necesitamos ser así. O sea, de no ser ligeros en nuestra manera de vivir. Tenemos que involucrar a Dios en todo. Y no una, dos, tres, varias ocasiones yo he ido con él y le he dicho, oye, esto, me dijo, no sé qué hacer. Mejor déjame, vamos buscando a Dios. Él tiene la respuesta. Y sí, lo ponemos en las manos de Dios y al rato el Señor nos habla y nos da entendimiento de lo que tenemos que hacer. ¿Y sabe por qué? Porque somos humanos. En esos momentos en los cuales Dios nos demuestra algo que muchas veces se nos olvida. Mire, póngale una marca ahí ya estamos terminando. Segunda de Crónicas, y vaya conmigo al Salmo 9, por favor, ya estamos terminando. Salmo 9, verso 20. Vea lo que dice. Dice, pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. En otra versión dice, infúndeles terror, Señor, que los pueblos sepan que son simples mortales. Se nos olvida esa parte, que somos simples mortales. Y estos momentos de terror, de preocupación, de impotencia, nos recuerdan nuestra posición, nos recuerdan que nosotros somos hombres y Él es Dios. Nosotros somos hombres y Él es Dios, de Él dependemos, Él tiene el poder, no nosotros. Así de sencillo. Él tiene el poder, no nosotros. Tenemos que ser humildes para reconocer que nosotros no sabemos qué hacer, pero Dios sí sabe qué hacer. Y vean lo que el verso 12, a terminar el verso 12 que dejamos a la mitad. Y dice la parte B del verso 12, no sabemos qué hacer, dice el rey Josafat.
Josafat está hablando con Dios, ¿verdad? Dice, porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Él reconoce su incapacidad, él reconoce que no puede. Él dice, Señor, no hay fuerza para salir y pelear contra ellos. Señor, no hay fuerza de cómo ganarles. Digo, no hay la fuerza ni podemos ganarles. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Híjole, hermano, ¿cuántos problemas nos evitaríamos diario si tuviéramos esta actitud de Josafat, de ser humildes ante Dios y reconocer nuestra incapacidad y de reconocer que somos humanos y que solamente Él es Dios? El rey Josafat tuvo la sabiduría y la humildad de poder expresarse esas palabras. No sabemos qué hacer. Nosotros tenemos que venir delante del Señor con humildad, reconociendo que no sabemos qué hacer, que tenemos miedo de equivocarnos, que tenemos temor de no tener la capacidad para enfrentar el problema, que nos sentimos abrumados porque sentimos que la crisis supera nuestra fuerza, y tenemos que confiar que Él sí sabe qué hacer en la situación que estamos viviendo. Él sí sabe qué hacer en la situación que estamos viviendo. Vaya conmigo, póngale una marca, Juan capítulo 6, por favor. Juan capítulo 6, verso 5. Dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero fíjese lo que dice el verso 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Fíjese, él le presenta el problema a Felipe, pero Dios ya sabía lo que él iba a hacer. Dice que le dice para probarle. Jesús está utilizando ese problema en nuestra vida para que podamos decirle, Señor, yo no sé qué hacer, pero tú sí lo sabes. No sé qué hacer, Señor. Tenemos que aprender a hacer algo que a muchos cristianos nos cuesta. ¿Y sabe qué nos cuesta? Entregarle a Dios nuestro problema, quedarnos quietos y adorarle. Verso 15 de Segunda de Crónicas. Y dijo, oíd Judá y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así. Bueno, déjeme decirle algo. Miren, en el verso 14, ahí habla de un hombre que se llama Jaasiel, viene de la descendencia de Asaf. Entonces dice que el Espíritu de Dios vino sobre Jaasiel, y Jaasiel comienza a profetizar en medio de la reunión donde está el rey. Fíjese que eso es bien importante. El Espíritu de Dios no tomó al rey Josafat, tomó a alguien que estaba ahí, a Jaasiel, y Dios comienza a hablar por medio de Jaasiel. Y sabe, esto me lleva a algo bien importante como familia, que muchas veces Dios, varón, no te va a hablar a ti. Dios no te va a mostrar a ti. Dios le puede hablar a tu esposa y le puede hablar a tus hijos. Y yo lo he dicho en muchas ocasiones, se lo repito ahora, yo tengo muchísimo respeto por el consejo de mi esposa. Yo sé cuando mi esposa me habla de parte de Dios, no me gusta, muchas veces no me gusta lo que me dice, no me gusta, porque soy humano, porque soy carne y porque pues, la terquedad y la necedad está ligada al corazón del hombre, ahí está. Pero yo sé que es Dios hablándome y no me queda otra cosa más que obedecer a Dios si quiero que las cosas funcionen bien. Y a veces también los hijos, Dios los usa para venir y decirnos lo que Dios les está mostrando a ellos. Por eso todos como familia debemos de estar integrados y buscando la ayuda de Dios en todo momento. Y ahí, fíjese, no era el rey. El Espíritu de Dios no tomó al rey, tomó a Jaasiel. Eso habla en el verso 14. Y en el verso 15, Jaasiel comienza a profetizar y vea lo que dice. Y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Ahí hay otro punto bien importante. Dios conocía la estrategia de los enemigos.
y le está diciendo lo que van a hacer. Dios le manda a través del profeta decir: mira, ellos van a subir por la cuesta de Cis y van a hacer esto y van a hacer acá y van a hacer. Dios conoce la situación al problema que tú tienes. Dios conoce la respuesta a la duda o a lo que tú estás buscando de parte de Dios. Dios ya tiene la respuesta. Y ve, Dios conoce todo. Él conoce todo. Y dice el verso 17: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová en vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y de monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Y Josafat no metió ni las manos. Ese es el Dios que tenemos usted y yo, que pelea por nosotros en cualquiera de las situaciones que estamos viviendo. Él tiene la respuesta a la necesidad que tú tienes. Él tiene la solución al problema. Él tiene la sanidad a la enfermedad que tú tienes. Créemelo. Muchos de nosotros somos cristianos hiperactivos, es decir, no podemos quedarnos quietos. Queremos que Dios solamente sea un espectador de nuestra vida, mientras nosotros luchamos por resolver todos nuestros problemas. Pero este día, hoy, Dios nos dice a todos: entrégame a mí tu problema, entrégame a mí tu necesidad, ríndete tú y deja que yo pelee tu batalla. Pero hay un detalle muy importante que debemos notar. Una de las armas más poderosas para enfrentar esas situaciones en las cuales no sabemos qué hacer es la alabanza y la adoración a Dios. Mientras esperamos en Dios, mientras esperamos que Él obre sus maravillas, tenemos que adorarlo. Mientras ves la respuesta a la situación que estás viviendo, adórale, alábale y recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida. Tenemos que exaltarlo, tenemos que quitar de nuestra boca la queja, la murmuración y la duda. Espera en Él, quédate quieto, alábale y confía en la palabra que Dios te ha dado hoy. Prepárate para ver la gloria de Dios en tu vida, en tu familia y en tus problemas. Vamos a terminar leyendo el verso 27. Dice: y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos, de sus problemas. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas, trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios les dio paz por todas partes. ¿Y sabe qué? Bien tremendo, porque no solamente les dio la batalla, también los prosperó económicamente. Vea lo que dice el verso 25. Vinieron entonces Josafat y su pueblo a despojarlo. Hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí. Dice, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Dice, y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca,
porque allí bendijeron a Jehová. Y por esto llamaron el nombre de aquel pasaje el valle de Beraca hasta hoy. ¿Sabe qué significa Beraca? Bendición. Ese es el Dios que tenemos también usted y yo. El mismo Dios que tenía Josafat. El Dios que le libró de sus problemas y de sus batallas. Es el mismo Dios que hoy te quiere liberar de eso que tú no sabes qué hacer. Cierre sus ojos y piense un momento esa parte. ¿Qué es lo que hay en tu vida? ¿Cómo está esa situación en tu vida? Esas cosas que tú sabes que no sabes qué hacer. Parece un trabalenguas, pero no es. Esas cosas que tú sabes que no sabes qué hacer. Todos en nuestra vida, creo, sin temor a equivocarme, que hay cosas en las cuales no sabemos qué hacer. Y en esta mañana el Señor te hace un llamado y te dice: entrégame ese problema, esa enfermedad, entrégame eso que tú no sabes qué hacer. Si tú estás en esta posición, ponte de pie, queremos orar por ti. Y levanta tus manos en una señal de rendición al Señor. Levanta tus manos y humíllate delante del Señor, diciéndole: Señor, no sé qué hacer. Aquí estoy, Señor. Hay cosas en mi vida que no sé qué hacer, Señor. No sé cómo resolver este problema financiero, este problema en mi matrimonio, en mi familia. Señor, no sé cómo. No sé la respuesta a esta enfermedad. Pero recuerda que Dios lo sabe y lo conoce todo. Y muchas veces Dios permite que seamos probados en esa área. ¿Y sabes por qué? Porque Él se quiere glorificar, como lo hizo con Josafat y toda la nación de Judá. Esos ejércitos, esos enemigos ya habitaban desde hace mucho tiempo, y Dios les dijo: no los destruyan, no acaben con ellos. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor sabía que un día los iba a utilizar para glorificarse. Y hoy el Señor quiere usar eso que tú estás viviendo, eso que tú estás pasando, para glorificarse. Habla con Él y tú dile: Señor, aquí está mi necesidad. Señor, aquí está mi situación. Aquí está mi matrimonio. Aquí está mi familia. Aquí está mi enfermedad. Aquí está todo, Señor. Lo que no sé qué hacer. No sé qué hacer. Pero, Señor, descanso en ti, sabiendo que tú tienes la respuesta a todo lo que estamos pasando. Y la mejor arma para todo esto es adorarle y alabarle. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, mientras tú sigues diciéndole: Señor, creo en ti. Gracias. Sigue orando y sigue hablando con el Señor.